La paz de Dios sobre cada vida, sobre cada hogar. Gracias por estar aquí, hermanos queridos, amigos y todos los que nos estén escuchando. Que el amor de Dios esté en su corazón. Vamos a meditar hoy en el Salmo 40, esperando que sea una gran bendición para su vida y así también hacernos reflexionar de cómo estamos viviendo nosotros ahora en la actualidad. Quiero pedirles, hermanos, que oremos dándole gracias al Señor por todo lo que ya nos ha dado, y ya que está declinando el día, pues vamos a agradecer para que Dios nos permita descansar, dormir y despertar el día de mañana con gran bendición. Amén. Oremos al Señor, hermanos queridos, amigos y todos. Gracias te damos, oh Padre, en esta noche por tu presencia y por tu bendición. Adoramos tu preciosísimo nombre porque tú eres digno de que te adoremos y te exaltemos. Espíritu Santo de Dios, en tus manos nos ponemos. Bendice a tu pueblo que ya está en este lugar. Bendice a las familias, a los que se han integrado para estar un momento en tu presencia para escuchar el consejo santo. Bendice, oh Señor, la vida de todos y también mi vida, dirígela. Y ayúdame, oh Señor, a saber lo que tenemos que hacer en estos días. En el nombre de Jesús. Amén. Salmos 40 dice así la santa palabra de Dios, en el nombre sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, yo refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en gran asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón falla. Quisieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pues este salmo es un canto donde David hacía una celebración dándole gloria a Dios por la liberación que él había obtenido con sus enemigos. Recuerden que David expresa en los salmos la vida que él había estado pasando, los acontecimientos de su vida
aparte en Crónicas y en el libro de Primera de Reyes, primer libro de Reyes, segundo de Reyes, nos habla acerca, los salmos nos hablan acerca de los acontecimientos de la vida de David, que fueron como cualquier hombre. Pero este hombre, aunque era un rey, tenía grandes acontecimientos en su vida y Dios lo había librado de muchas batallas físicas. También lo había librado de sus enemigos, lo había librado de los que buscaban su mal y lo perseguían. Entonces David aquí en los Salmos habla acerca de todos estos acontecimientos y menciona mucho la celebración que David hacía para Dios en agradecimiento por esa cobertura que Dios le había dado durante todas sus hazañas. Y entonces aquí vemos a David en el primer salmo, en el primer verso, donde nos dice y expresa que David era un hombre que tenía gran paciencia. A pesar del tiempo que él pasaba escondido, atormentado por las situaciones del reino, por las situaciones de combate, por las situaciones de guerra, este hombre esperaba pacientemente en Dios. Lo primero entonces que estamos viendo que necesitamos desarrollar un espíritu de paciencia. Necesitamos desarrollar en nuestra vida, en nuestro corazón, esa paciencia que nos debe caracterizar ante las afrentas que en cualquier momento puedan venir a nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos impacientado y a causa de esto ha venido enfermedad a nuestra vida? Porque somos gente que vive en pensamientos de miedo, pensamientos de oscuridad, de negatividad. Y cuando somos personas que no hemos desarrollado esa paciencia que Dios desea, porque la paciencia es un fruto del Espíritu. Y por lo tanto, a veces no lo hemos desarrollado, aunque el Espíritu Santo quiera compartir en nosotros este fruto. Nosotros no permitimos que este fruto se desarrolle y lleve, ¿verdad?, gran multitud de frutos. Porque cuando viene la angustia, la tribulación, el problema, la enfermedad, enseguida nos impacientamos y buscamos o queremos resolver el problema a nuestra manera y no esperamos en Dios. Pero aquí lo que David expresa: pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente él había esperado en Dios y la paciencia lo llevó a permanecer tranquilo. Entonces veamos el verso 1. Usted contemple el verso 1 ahí en su pantalla. Vamos a leerlo. Amén. ¿Qué dice? Pacientemente esperé en Jehová. Mi cable se me estaba apagando. Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice la palabra santa de Dios. Entonces aquí nosotros vemos que cuando esperamos pacientemente en Dios, el Señor va a responder. Cuando esperamos con paciencia, el Señor va a oír nuestro clamor. Él se levantará y escuchará lo que le pidamos, lo que oremos al Señor. A Él le agrada que nosotros tengamos esa paciencia. A Él le agrada que nosotros tengamos esa virtud. Esperar la ayuda de Dios, pues no es fácil. No es fácil porque el hombre
quiere que las cosas sucedan rápidamente, pero David, al esperar en Dios, el versículo 2 que vamos a leer a continuación, nos está hablando de que hubo beneficios a causa de que David supo esperar pacientemente en Dios. Hubo grandes beneficios y nosotros queremos pues tener beneficios en Dios, entonces tenemos que tener gran paciencia. Vamos a ver entonces estos beneficios. El versículo 2 nos menciona los beneficios. Fíjese que dice el verso 2: me hizo sacar del pozo de la desesperación. Uno de los primeros beneficios cuando nosotros tenemos paciencia, Dios nos saca de la desesperación. Porque aunque nosotros querramos las cosas rápido, que las cosas se solucionen inmediatamente, entramos en un estado de desesperación, de inquietud. Y Dios nos saca de esa desesperación. Dice, Dios lo sacó del pozo de la desesperación. O sea que David se sentía que estaba en un pozo, en un lugar profundo, que no tenía cómo salir de ese lugar. Pero cuando él esperó pacientemente, el Señor lo rescató. El segundo beneficio es que Dios lo puso sobre una peña firme. Dice, puso mis pies sobre peña firme. Del lodo cenagoso Dios lo había sacado y había puesto sus pies sobre peña. El tercer beneficio, enderezó los pasos, o sea, sus pensamientos, enderezó Dios su vida. Aquí ya estamos viendo tres beneficios. Dios le quitó la desesperación, Dios puso sus pies sobre un lugar firme y Dios enderezó sus pasos. Porque cuando entramos en una impaciencia, pareciera ser que nos va a empezar a carcomer y nos vamos a sentir desesperados, nos vamos a sentir que nos hundimos, nos vamos a sentir que estamos saliéndonos del plan y proyecto de Dios y estamos tomando caminos que a Dios no le agrada. Pero cuando esperamos pacientemente en Dios y decimos, Señor, esto está aconteciendo en mi vida y esto está viniendo a mi vida, pero tú tienes el poder para sacarme. Tú tienes el poder para liberarme. Tú puedes, Señor, hacer de mí una nueva persona y que yo pueda confiar en ti. Pero si nosotros nos desesperamos, porque no es fácil esperar, y corremos a personas que sabemos que nos puedan ayudar, quizá lo hagan o quizá no. Pero cuando no lo hacen, nos vamos a sentir frustrados. Y el hombre siempre deja a Dios en último lugar. Siempre corremos a Dios hasta el final. Y tenemos que tener cuidado de no hacerlo porque a Dios se le debe de poner en primer lugar. Y el cuarto beneficio, dice el verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo. Dios puso alabanza en la boca de David para que nosotros aprendamos a adorar a Dios, aprendamos a tener temor a Dios. Cuando nosotros cantamos a Dios porque Él hizo misericordia, porque esperamos en Él, porque Dios fue bueno, y cuando pasó el tiempo y sentíamos que ya no podíamos más, el Señor envió a sus ángeles, nos dio su mano y nos rescata del lodo cenagoso y nos endereza nuestros pasos. Y entonces no hay más que adorarle, cantarle y darle gloria y honra para que otras personas conozcan que en verdad Dios existe y que en Él no hay injusticia. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces aquí vemos cómo David habla acerca de lo que obtuvo a causa de que él esperó en Dios. Luego nos dice David,
Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas. ¿Cuántas veces Dios no ha aumentado eso? ¿Sí? El Señor siempre está proponiéndonos más bendición día a día. Los pensamientos de Dios para con nosotros, dice, no es posible contarlos, Señor. Si yo los anuncio, no puedo enumerarlos, dice David. Y el versículo 6 nos habla que los sacrificios y la ofrenda era un ritual que se llevaba, era un ritual que los judíos habían aprendido a hacer. Se habían acostumbrado a ser religiosos y hacían rituales y hacían sacrificios a Dios y hacían holocaustos y sacrificaban a Dios víctimas como de un animalito, de palomas. Depende de la condición del hombre. La condición económica de cada familia era el ritual que daban a Dios cada vez que ellos pecaban, cada vez que se acercaban a Dios. Y este ritual, que en cierta manera era tan religioso ya en tiempos de Jesús, el Señor lo reprobó. Y entonces David dice aquí: sacrificio y ofrenda no te agradan, Señor. Has abierto mis oídos. Porque estos rituales ya se habían hecho rituales sin significado. Ya se había la gente acostumbrado a hacer estos rituales, a llevar a Dios, y pensaban que con eso Dios ya se tranquilizaba y con eso ya era suficiente, sin ni siquiera haberse arrepentido. Hay gente así. Hay gente así en la actualidad, que pensamos que porque vamos a la iglesia, que porque tenemos comunión y tomamos la cena del Señor, o porque ofrendamos, o porque oramos, o porque ayunamos, pensamos que estas actividades, hermano, ya son todo la vida de un cristiano. Pero a veces, cuando se hacen sin sentido, estas actividades pueden ser vacías, pueden ser sin valor, pueden llevar, hermanos, razones que a Dios no le esté agradando. Por eso David decía: sacrificio y ofrenda ya no te agrada, porque el profeta, me parece que es Miqueas o Isaías, que dice, ¿verdad?, que el Señor ya estaba cansado de los sacrificios, que el Señor ya estaba harto, porque sacrificaban víctimas de animalitos a Dios y derramaban su sangre, y pensaban que eso era el todo del hombre. Pero Dios decía: yo no quiero sacrificio y ofrenda, yo más bien deseo obediencia, dice el Señor. Obediencia quiero y no sacrificio, porque si nosotros nos volvemos de igual manera personas religiosas, como cuando antes, si usted iba a la iglesia universal, a la iglesia popular, y se persinaba y tomaba la hostia y rezaba a alguna imagen y daba su limosna, usted pensaba que eso era todo. Pero saliendo de allí era una persona maldiciente, era una persona egoísta, era una persona sin escrúpulos, sin misericordia, era una persona sin temor a Dios. De nada le servía ser religioso. Eso era lo que David estaba diciendo aquí en este salmo: sacrificio y ofrenda, Señor, ya no te agradan. Holocausto y expiación ya no has demandado. Dios no quiere ningún sacrificio de parte de nosotros. Incluso si para usted ayunar es un sacrificio, no lo haga, porque el ayuno es una gratitud. Es algo voluntario, es algo que nosotros ofrecemos a Dios por agradecimiento y para sensibilizar nuestra carne, nuestro corazón, nuestros oídos, para poder acercarnos a la presencia de Dios y que nuestros oídos estén abiertos a lo que Dios nos quiera pedir. Por lo tanto, si nos hemos vuelto un tanto religiosos, volvamos a la senda antigua, a la obediencia que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros, porque ningún sacrificio agradará al Señor, ninguna cosa que hagamos dentro del ámbito
cristiano agradará al Señor si lo hacemos renegando, si lo hacemos de mala forma, por obligación, para que me vean. De esa manera Dios no se agradaría de nuestra vida. Y entonces el versículo 7 y 8 nos habla de hacer la voluntad de Dios. Dije, he aquí yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Has anunciado justicia en grande congregación. El hacerle la voluntad de Dios manifiesta, hermanos amados, una actitud de obediencia, una actitud de servicio a Dios. David decía, a mí me agrada venir a adorarte. A mí me agrada, Señor, obedecerte. A mí me agrada, Señor, dar este sacrificio, porque de esa manera yo quiero agradarte. Yo quiero obedecer tus mandatos sin necesidad de que alguien le obligara a David, sin necesidad que alguien le dijera lo que tenía que hacer. De su propia iniciativa, de su propio corazón, David hacía a Dios canto nuevo, hacía a Dios sacrificio, hacía a Dios misericordia con el prójimo. De su propio corazón, David perdonaba a los que le ofendían. De su propia iniciativa, David se decidía a buscar a Dios insaciablemente. Que salga pues de nosotros el deseo de obedecer su palabra, aunque nadie nos esté diciendo que robar es malo, que mentir es malo, que alterar la palabra de Dios es malo, que nadie nos esté obligando a hacer, hermanos, un ayuno, una ofrenda, que nadie nos esté diciendo que tenemos que diezmar. Usted de su propia iniciativa, porque ama a Dios, porque quiere obedecer a Dios, usted va a hacerlo. Pero si usted no ama a Dios, realmente le va a costar ayunar, ofrendar, diezmar, orar, tener misericordia. Porque usted no está amando a Dios, ni tampoco desea obedecer su palabra. Por eso David aquí manifestaba en el versículo 8, me ha agradado, Señor, hacer tu voluntad. Yo deseo, yo me decido por servirte, yo me decido por ir a la iglesia sin que nadie me invite. Es mi deseo, es mi anhelo, es mi decisión. Aunque esté lejos, aunque esté lloviendo, me cubro bien. Si antes en el mundo lo hacíamos, antes en el mundo yo no sé si usted iba a fiestas, se emborrachaba y malgastaba su dinero y se desvelaba hasta las 2, 3 de la mañana y salía de un baile a las 3, 4 de la mañana y no medía los peligros porque le daba gusto a su carne. Cuánto más cuando usted se decida a agradar a Dios. Cuando usted se decida a amar a Dios, a adorarle, a bendecirle, usted, hermano mío, tendrá cuidado de obedecer a Dios antes que cualquier cosa en esta tierra. Alabanza al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10:5. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Dios está hablando, hermanos amados, que al Señor ya no le agradaban los holocaustos ni las expiaciones. Entonces dije, vengo a ti, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El deseo de agradar a Dios debe de ser a hacer su voluntad, a obedecer la voluntad de Dios, sin que nadie nos esté diciendo. ¿Cuántas veces dejamos de obedecer a Dios por obedecer a veces al hombre, a veces a la esposa, a veces al esposo, para que no se enoje el hijo, para que no se enoje la hija, para que no se enoje mi esposo? Voy a hacer lo que él dice que yo haga. Pero usted está desobedeciendo a Dios. Usted es responsable de su vida con Dios, de su relación con Dios. Nadie dará cuenta a Dios de lo que usted va a hacer con Dios. Entonces, el Señor nos habla y nos dice, hermanos, que a Dios le agrada que nosotros hagamos su voluntad.
A Dios le agrada que nosotros le obedezcamos. Dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. David estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aunque quedara mal, aún con su propia esposa, cuando le dijo, ¿te has vuelto loco? ¿Te has desnudado ante los ojos de todo el pueblo, bailando y haciendo una ridiculez, que danzabas y bailabas delante de todo el pueblo? Y David dijo a Mical, aún eso y más estoy dispuesto a hacer para agradar a Dios. Y Dios no se agradó de Mical. Y Dios cerró el vientre de Mical y nunca tuvo hijos, dice la palabra del Señor, con David. Entonces aquí vemos que cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, el Señor se agradará de nuestra vida. Si leemos el verso 9 y 10, dice, he anunciado en gran congregación tu justicia. No he refrenado mis labios, Señor, tú sabes que no lo he hecho. No encubrí tu justicia tampoco dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad, he publicado tu salvación. No oculté la misericordia y tu verdad la he anunciado en la asamblea. En esa gran comunidad donde David estaba, comunicaba que Dios había sido bueno con él. La fidelidad de Dios, el impacto de Dios, la justicia de Dios en nuestra vida, debemos anunciarla. ¿Cuántas veces Dios hace misericordia con nosotros y nosotros nos callamos? ¿Cuántas veces Dios nos sana y no lo publicamos? No le decimos a la gente que Dios es nuestro sanador, que Dios es justo, que confíen en Dios. No proclamamos la verdad de Dios. Y cuando las personas nos dicen, fíjate vecino, o fíjate hermana, o fíjate amigo, que tengo un gran problema y he acudido al licenciado, he acudido al médico, etcétera, y nosotros pareciera ser que no conocemos a Dios y no publicamos la verdad de Dios y no proclamamos la salvación de Dios ante esas personas. No les decimos, yo conozco a alguien que te puede ayudar, que te puede bendecir, que puede sacarte del lodo cenagoso, que puede darte paz, que puede sacarte y enderezar tus pies por la senda verdadera. No se lo decimos, no proclamamos la verdad de Dios y nos quedamos callados y nos quedamos, hermanos míos, con timidez y cerramos nuestra boca. Y Dios está sabiendo que no lo estamos anunciando en grande asamblea, que no lo estamos anunciando en gran congregación. Y entonces el Señor, hermanos amados, no es exaltado, no es glorificado, no es anunciado ante el pueblo, porque nosotros los hijos nos callamos y nos da vergüenza y nos da miedo y nos da temor. Pero cuando alguien te diga que necesita un consejo, cuando alguien te diga que se siente desesperado, cuando alguien te diga que está enfermo, cuando alguien te diga que no encuentra solución a sus problemas y aún que se quiere matar, usted es responsable de esa persona, de que encuentre la salvación, de que encuentre la verdad, de que encuentre la salida a sus problemas. ¿Cómo? Anunciándole que Dios existe, que es real, que Él pagó un precio, que Jesucristo es el Señor y que Él tiene la solución a todos los problemas de la vida del hombre, y que le permitamos, ¿verdad?, que Dios actúe haciendo una oración. Usted es responsable y Dios nos demandará esa vida a la que no le hemos anunciado el poder de Dios, la misericordia de Dios, el favor que Dios puede hacer con ellos. Somos responsables si no anunciamos la gran misericordia de Dios. Somos responsables si no anunciamos la fidelidad de Dios a la humanidad. La fidelidad de Dios es perfecta.
El amor de Dios a la humanidad es absoluto, es grande, es eterno, es verdadero. Sus promesas de Dios son buenas, son verdad, son irrevocables. Dios ha prometido salvar y perdonar al hombre que a Él se acerca. Por lo tanto, si sabemos que Dios nos ama, a pesar de que nosotros somos tan infieles, tan inclinados a hacer lo malo, Dios es tan fiel que sigue cumpliendo sus promesas, como lo dice este versículo 10. Que David no había ocultado la verdad de Dios, nunca de los nunca. Él había hablado acerca de que Dios era justo, de que Dios era verdadero, de que Dios era fiel, de que Dios era grande y misericordioso. El Señor está esperando de nosotros que le adoremos, que le exaltemos, que le demos la gloria a través de nuestros testimonios. Alabanza al nombre de Jesús. Por eso David decía: no te retengas, Señor. Pon tus misericordias en mí, que tu verdad me guarde, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado. Pero David clamaba y oraba a Dios y decía: mira, Señor, a pesar de todas las cosas que han venido a mi corazón, yo confío en ti plenamente. Jehová, no te alejes. Jehová, tú eres mi fortaleza. Jehová, procura socorrerme. David clamaba al Señor, y eso significaba que David no se quejaba con nadie. Iba a las plantas del Señor. Iba a los pies del Señor. Iba, hermanos, al altar de Dios, a quejarse de los males que le habían venido, de las adversidades, de cómo eran sus mujeres, de cómo eran sus hijos, de cómo eran sus siervos, de cómo eran sus enemigos, de cómo el reino estaba. Se lo declaraba a Dios. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, porque allí encontraremos oportuno socorro. Cuando nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, vamos a hallar oportuno socorro. Vamos a hallar, hermanos míos, liberación a nuestras aflicciones. Vamos a hallar solución a nuestros problemas. No esperes más. Acerquémonos a Dios, esperando de Dios una gran bendición, y la solución a todos nuestros problemas están en Dios. La solución a todas nuestras necesidades la encontramos en Dios el Señor. La solución a todas las cosas la hallamos en el Señor, porque Jesucristo es el puente entre el hombre y Dios. Jesucristo es nuestro Redentor, Jesucristo es nuestro Salvador. Él ha pagado el precio, Él nos ha redimido, Él nos ha consolado, Él nos ha perdonado, y ahora estamos con Dios para que Él nos acepte como hijos amados. No esperemos más tiempo. Si usted no conoce a Dios, escríbanos y díganos: yo necesito conocer de Dios. Si usted piensa que Dios no le ama, escríbanos y nosotros podemos ayudarle a conocer a Dios a través de su palabra. No se quede con la duda, no se quede con el miedo, no se quede con sus penas y sus problemas. Dios tiene poder para solucionar su vida, para sanarlo, para salvarlo, para sacarlo de la cárcel, para sacarlo del hospital, para sacarlo de cualquier deuda, de cualquier pensamiento maligno. No se quite la vida. Dios tiene el poder para darle una vida plena en bendición y hacer de usted un gran instrumento para que usted proclame de dónde Dios lo está sacando. Así que en esta noche quiero orar por aquellas personas que van a entregar su vida a Jesucristo.
aquellas personas que van a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, aquellas personas que están enfermas o están necesitadas o están agraviadas o tienen algún dolor, problema, situación y piensan que no tienen solución. Hoy les presento el camino a la solución. Hoy les presento el camino a la vida. Hoy les presento el camino al perdón, a la paz, al amor. ¿Sientes que nadie te ama? El Señor te ha amado desde antes que tú nacieras. Él te ha comprado o quiere que le conozcas y quiere comprarte a través de la sangre preciosa de Jesús. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús en esta noche? Te invito a que hagas una oración conmigo y así recibir el perdón de tus pecados. Vamos a orar. Cierra tus ojos y si tú quieres enviarnos un mensajito allí en el correo, en el teléfono que te han dado, escríbenos y estaremos orando por ti. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, dándote la gloria, dándote la honra, dándote, Señor, Señor amado, todo el honor que tú mereces, oh Padre mío, en el preciosísimo nombre de Jesús. Tú eres, oh Dios, quien nos ha salvado, quien nos ha perdonado, quien ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida, Padre, y te lo agradecemos. Pero ahora, Señor, te pido por aquellas personas que aún no te conocen, Señor, pero que están con un corazón anhelado, un corazón, Señor, arrepentido. Aquellas personas, Señor, que se habían apartado de ti, pero hoy quieren reconciliarse, Dios mío. Te pedimos, Señor, por tanto, esos hombres y esas mujeres, esa juventud que quiere, Señor, acercarse a ti nuevamente. Por favor, Señor, perdónales. Perdónales en el nombre de Jesús. Si tú eres una persona nueva y quieres recibir a Cristo, repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche reconozco que tú eres mi Salvador. Reconozco que he pecado contra ti y contra el cielo. Reconozco que soy hombre pecador y que sin ti estoy perdido. Pero hoy te acepto como mi Señor y Dios. Hoy te acepto como mi único Salvador. Entra a vivir a mi corazón, entra a vivir a mi alma, toma control de toda mi vida. Siéntate en el trono de mi corazón y dirígeme, Señor. Sácame del lodo cenagoso, sácame del pecado, sácame de la idolatría, sácame de la hechicería. Y he aquí tu siervo, Señor, para servirte todos los días hasta que tú vengas o me llames a tu presencia. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu pueblo que está presente. Bendícelos y ayúdalos. Enseña a tus hijos, Señor, a que nosotros somos tuyos y que debemos buscarte voluntariamente. Gracias, Dios, Espíritu Santo, te amamos. En el nombre precioso de Jesús, bendice a las familias que están presentes. La familia Colín, la familia Martínez, la familia García, la familia Hernández, la familia Castillo, la familia Rodríguez, la familia Pérez, la familia, Señor, Ramírez. Te pido por cada uno de ellos, la familia Carlos, la familia Gutiérrez, Señor. Ahí están todos ellos, Padre mío, en el precioso nombre de Jesús. Bendice a tus hijos que te aman y que se esfuerzan por obedecer tus mandatos. En el nombre de Jesús, en tus manos encomendamos nuestras vidas también. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde y hasta la próxima, amados hermanos. Amén. El Señor esté con cada uno. Aleluya.